Ok, buenos días muchachos. Vamos a seguir hoy con la clase correspondiente a el curso de cálculo diferencial e integral. Estamos viendo acá en la Universidad Católica en la carrera de economía, ¿no? Vamos a hablar sobre catálogo de funciones básicas, que fue donde quedamos la clase pasada. Recuerden que ya vimos cómo buscar dominio, rango y vimos algunos elementos interesantes. En la clase anterior pueden revisarlo en el canal, están las clases una por una. Por lo pronto les aseguro que vamos a estar subiendo al canal todas las clases que grabemos, así que pueden sin ningún problema seguir el curso por nuestro canal. El catálogo de funciones es una clasificación, una lista de funciones básicas, las funciones más importantes que usted debe conocer a simple vista, y que cuando uno le hable de la función tal o cual, de las conocidas, ya usted conozca su gráfico, dominio, su rango y cómo es la función, en cierto sentido, su comportamiento. Entonces vamos a comenzar este catálogo con la función constante, que es la función más simple que uno maneja. Si C es un número real fijo, la función constante viene dada por f de x igual c para todo x en R. A cualquier valor de R le asigna la constante c. ¿Ok? Esta función, su gráfico es de esta manera, como lo ven aquí a la derecha, y pueden observar que ese gráfico nos dice que el dominio es todo el conjunto de números reales, está definida para todo R, y que el rango de esa función es precisamente el conjunto unitario definido por el número real C. Es fácil ver, ¿no? ¿Ok? Aquí lo dice. Dominio es todo R y el rango del conjunto unitario C. ¿Cómo sabe uno eso? Bueno, yo creo que ya lo manejan ustedes, pero vamos a reforzarlo acá. Aquí podemos ver, ¿ves? La imagen, que es la proyección de esto sobre el eje Y, es el número real C, y si proyecta sobre el eje X, te da el número X, te da todo R, ¿no? O sea, cualquier número que tomes aquí tiene su imagen acá arriba, sin ningún problema. La siguiente función que deben conocer todos es la función potencia. Entonces, como yo ya le hablé de una función potencia, ustedes más o menos tienen una idea cómo es. Digamos f de x igual x a la alfa, donde alfa es una constante. Alfa es una constante. Entonces, vamos a pedir en todo caso que alfa sea una constante. Vamos a poner aquí algunos casos particulares, ¿no? Por ejemplo, si alfa vale 0, x a la 0 es 1, esta función potencia se transforma en una función constante 1, ¿no? Si alfa vale 1, da la función identidad y igual a x. Esta es la función f de x igual a x, función identidad, que es esta recta diagonal que está acá, de 45 grados. Si alfa, por ejemplo, vale 2, da la función x cuadrado, que es una función parabólica, esa que tienen ahí. Si alfa vale 3, da la función cúbica. Estamos haciendo solamente valores enteros, a pesar de que la función en general está dada para alfa una constante que pudiera ser un número, por ejemplo, un medio, la función raíz cuadrada de x, o pudiera ser la función, qué sé yo, x, alfa pudiera ser raíz de 2. Pero estas no son tan conocidas por nosotros, ¿no? Conocemos sobre todo cuando la potencia es un entero. Esa es la que quiero que ustedes manejen por lo pronto. Entonces tendremos esas cuatro que les pongo ahí, que son muy conocidas, que a simple vista debe saber usted cómo es, que son la función constante, 1, la identidad, la parábola, y igual a x cuadrado, y la función cúbica. ¿Cómo sería f de x igual a x a la 4? Bueno, ya uno más o menos tiene una idea. X a la 4 sería más o menos como esta, de este tipo de parabólico, pero un poquito más abierta. ¿Ok? Pero más o menos el comportamiento es similar a este. Y x a la 5 tiene un comportamiento similar a este, porque x a la 4 es par, una función par, y este es impar. Y esta es más o menos la forma de esa función de potencia. ¿Ok? Pero repito, con que usted conozca esta y esta, ya agregado a su lista y a su catálogo, o realmente, sí, cinco funciones distintas, ¿no? Cuatro, porque esta ya la conocía porque era la función constante, ¿no? Pero ya conoce la función identidad, la función cuadrática y la función cúbica.
Pero no lo discutimos aquí, vamos a discutirlo ya que estamos aquí, ¿no? ¿Cuál será el dominio y el rango de la función f de x igual a x? ¿Quién me responde eso? ¿Qué diría Johan? ¿Cuál es el dominio? Sería los números reales en el Ajá, ¿y el dominio. rango? Creo que dependería. ¿Perdón? Depende de la gravedad. No, el rango también sería todos los números reales, porque para buscar el dominio y rango hay una técnica que se llama técnica de proyección. Si tú enciendes un bombillo aquí, digámoslo así, la luz, la sombra que proyecta ella sobre el eje corresponde al rango. Tú te das cuenta aquí que esto, cada Y es imagen de alguien. Entonces todo esto, todo el eje Y es el rango. Igualito que cuando proyectas hacia abajo te da que todo X es el dominio, ¿no? En este caso, ¿el dominio cuánto sería? Todo R, porque todo X tiene imagen, el dominio es todo R, y el rango es de 0 hasta más infinito, incluido el 0, ¿no? En este caso el rango es 0 más infinito. Y en este caso el dominio es todo R y el rango también es todo R, porque aquí proyecto sobre esta rayita, ahora todos tienen su imagen por aquí, y esto por aquí también tiene su imagen. ¿Ok? Bueno, para que tengan una idea de cuál es la función, cómo es la función, cuál es su dominio y cuál es su rango. La siguiente función es la raíz enésima, ya ahí por eso era un caso de la función alfa, de la función x a la alfa. Y vamos a marcar los casos más importantes que son la raíz cuadrada y la raíz cúbica, ¿no? La raíz cuadrada, viene siendo esta que está aquí, fíjense que es la raíz positiva, porque aquí hay un detalle importante. No es lo mismo decir y igual x a la 1/2 que decir y cuadrado igual x. Aunque en apariencia es lo mismo, porque cuando tú despejas acá, te daría y igual más o menos raíz de x. Es decir, que esta que está aquí no es una función, mientras que esta sí lo es. ¿Ok? Esta que está aquí es una parábola que vendría así completa, que obviamente no es función, porque un elemento tendría dos imágenes. Por eso uno escoge o la raíz positiva, que es la parte de arriba, o la raíz negativa, que es la parte de abajo. En este caso, x igual raíz, y igual raíz de x sería esta rama de arriba, es la raíz positiva. El dominio es 0 más infinito, incluido el 0, obviamente, porque es una raíz, la cantidad subradical tiene que ser no negativa. Y el rango es 0 más infinito también, ¿no? Va hacia arriba la proyección, aquí todo esto que está aquí. ¿Ok? Ahí lo tengo aquí, dominio y rango abajo, ¿no? Mientras que la raíz cúbica es así, fíjense, es la inversa de la x cúbica, pero bueno, no, eso lo explicaremos más adelante después, ¿no? Pero es este comportamiento, ¿no? Como una especie de S. El dominio es todo R y el rango es todo R. Recuerden que cuando la raíz es de índice impar, no importa el signo de la X, está definido para todo R en ese caso. Entonces esas son fotografías que ustedes deben tener en, en su almanaque, ¿no? En el álbum de su cabeza. Tienen que tener ahí su fotografía, cómo es cada una de estas cosas, ¿no? Cosa que cuando uno les pregunte en un examen o algo, ya usted la maneje sin ninguna dificultad. La función recíproca, cuando alfa es menos n, alfa es un número natural no negativo, que es este tipo de funciones, ¿no? 1 sobre x a la n. Todos son casos particulares de x a la alfa. Primero vimos los enteros, después vimos los enteros positivos, para ser más precisos, los naturales, después vimos las raíces y ahora con los enteros negativos, ¿no? Que sería 1 sobre x a la n. Estas funciones recíprocas tienen dominio y rango todo r excepto el 0. Uno se da cuenta que esta función nunca puede valer 0, porque para esto ser 0 tiene que ser el numerador igual a 0. Y esta función nunca el numerador va a ser igual a 0. Por lo tanto, la y siempre es distinto de 0 y por ende el rango es todo r excepto el 0. Y el dominio es r menos el 0 porque no puedes dividir por 0. ¿Ok? Tengan en cuenta que puede haber traslaciones de esta que las veremos después. Puede ser 1 sobre x menos a al cuadrado, por ejemplo, ya es otra cosa, es una traslación, pero esta es la madre de todas. A partir de aquí obtenemos las demás funciones. Los gráficos
para 1 sobre x, que es una conocida, esa que tenemos ahí, y para 1 sobre x cuadrado, que es esta que está aquí. La diferencia radica, bueno, como ustedes pueden ver aquí, que aquí la cosa cambia, ¿no? De alguna manera, porque aquí la función tiene parte positiva y parte negativa, y aquí siempre es positiva. Entonces, el rango aquí es 0 más infinito. ¿Ok? Entonces, este rango es así cuando n vale 1 o un número impar. No tengan en cuenta, este rango este es r menos el 0 si n es impar. N impar. Cuando n es par, esto siempre es de esta forma. En este caso, va a tener el rango va a ser nada más 0 más infinito. ¿Ok? Ese detalle importante. ¿Están conmigo ahí todos en eso? ¿Les ha quedado claro? Sí. Es muy importante que sigamos eso entonces. 2 fotos más para su cabeza. Si yo le digo la función 1 sobre x, ya la deben conocer, y la 1 sobre x cuadrado también. Porque a partir de esa yo les puedo decir, dibuje esta, 1 sobre x menos 3. Esto se hace trasladando. Trasladando, yo lo voy a enseñar más adelante. Cuando uno resta 3, traslada a la derecha o a la izquierda de la gráfica dependiendo. Yo lo explicaré más adelante. Pero tienen que saber las funciones madres, ¿no? Originales. Las funciones originales para poder, a partir de esas funciones, construir las otras. Una función polinómica o polinomial, también se le dice, es simplemente una función que está dada por un polinomio. Este tipo de función. Ya esta, la gráfica no es tan fácil de hacer, es decir, hay que hacer un estudio, pero es una función que tiene algunas características, que es suave. Suave, quiero decir que es diferenciable, tiene derivada, ya lo veremos después, que es continua, tiene esas ventajas, ¿no? Podemos estudiar algunas fáciles, que ya las conocemos. La de grado 1, bueno, el polinomio de grado 1, que es una función afín o función lineal, que es una línea recta. La de grado 2, que es la conocida función cuadrática, que es una parábola. Y la de grado 3, que se llama función cúbica, que tiene la forma de S parecida a la que vimos con la x cubo, ¿ok? Parecida, porque las funciones cúbicas, lo que es seguro es que van a tener un comportamiento algo así. No puede ser que tengan 2 máximos o mínimo, algo de este tipo, ¿no? Su derivada va a tener 2 extremos. Va a tener sí una forma de S. Ya lo veremos más adelante. No voy a entrar en polémicas ahorita con eso. Pero bueno, de esta no le dijimos nada en términos de los dibujos de la gráfica. Esta sí la conocen, que es la función lineal, y esta también. Y esta ya les puedo garantizar, cuando hagamos estudio de esta con derivada y todas esas cosas, que es una función que tiene forma de S, parecida a la cúbica, ¿no? Parecida. Ya veremos después cómo es su comportamiento. Lo que sí es claro es que en todos los casos, su dominio es todos números reales. Entonces van grabando eso en su algoritmo. Toda función polinómica tiene dominio todos números reales. Otra función muy importante, que es la función valor absoluto, que se define de la siguiente manera: valor absoluto de x es x cuando x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. Es la primera función ramificada que nosotros vemos, está definida por ramas, tiene 2 ramas, una rama para cuando x es mayor o igual que 0 y una rama para cuando x es menor que 0. Es decir, uno dibujaría, ahorita le pongo la gráfica una vez para que tengan la idea de cómo se grafica una función ramificada. Dibujo primero esta función de arriba, que es y igual a x, que yo la conozco, que es la identidad, que es esta. Pero solo la dibujo de 0 hacia adelante, de aquí hacia adelante. La función en general es así, pero la voy a dibujar a partir de aquí. Una recta de 45 grados. Y menos x de 0 hacia atrás. Y igual a menos x es esta misma recta, pero con pendiente negativa, que sería que es. O sea que el valor absoluto es una función que tiene forma de una b, o v, como le dicen ustedes aquí. Esta que tenemos acá. Claramente pueden ver que el dominio es todo R, está definido para cualquier número real, pero te arroja como imagen siempre un número no negativo, o sea, 0 o mayor que 0. Por lo tanto, el valor absoluto siempre es mayor o igual que 0 y su rango es el conjunto, el intervalo 0 más infinito. ¿Ok? Otra fotografía tengan en su cabeza, porque si, por ejemplo, más adelante vamos a graficar x menos 3, esta función, esto es una traslación, 3 unidades, a la derecha. Sería esta misma, se marca aquí entre, bueno, ponga que sea x menos 5 porque sea muy fácil. Sería esta así.
Sería movernos a la derecha. Pero eso lo veremos más adelante. ¿Qué significa restar o sumar aquí? Una constante a la X o a la Y, ya veremos eso. La función racional, que es otra función conocida, que es el cociente de polinomios. Entonces ya uno sabe que aquí arriba hay un polinomio y aquí abajo hay un polinomio. Entonces ya uno sabe que de alguna manera el dominio del numerador es todo R y el denominador también es todo R. La única restricción en este caso es que el denominador no puede ser igual a cero. Entonces ya uno sabía de alguna forma que el dominio de la función racional es todos números reales excepto aquellos que anulan al denominador. Entonces buscamos cuando esto vale cero y se lo quitamos al dominio. Eso ya lo hemos hecho en los ejercicios, ¿no? En cuanto al rango, y eso depende mucho del comportamiento de quién es PDX y quién es QDX, y no tenemos información, y la gráfica tampoco la podemos conocer de memoria, solo conocemos su nombre, decimos una función racional y sabemos su dominio, pero no es tan fácil como las otras que tenían la fotografía ya en su mente, ¿no? Y una función algebraica es una función que se puede construir usando operaciones algebraicas. Esa es una combinación de todo, puede ser suma, resta, multiplicación, potencia, raíces, etcétera, ¿no? Estas son de las más conocidas. Perdón, estamos aquí. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Estamos claros ahí todos, muchachos? Sí. Ok. Menos mal que Carelli me responde, porque la mayoría como que Sí, no están ahí pendientes. Vamos listo. a hablar de funciones Sí. como modelos matemáticos. ¿Ok? Dime, John Isa. Una consulta. En ese tipo de funciones, ¿dónde se aplica el método de Sturm o en todas, ¿vale? No, el método tú lo usas para, el método tú es un método para resolver desigualdades. Y las desigualdades generalmente se usan para buscar el dominio, cuando tienes raíces de índice par. No. ¿Ok? O sea que en realidad es como una cosa aislada que no tiene que ver con las funciones, pero es una herramienta que tú utilizas. El método de Sturm es un método para resolver desigualdades que te puede servir para resolver una desigualdad, que no tiene que ver con una función, pero eventualmente en algunas funciones, en particular en aquellas que tienen raíces de índice par, se requiere determinar cuando una cantidad es no negativa, cuando es mayor o igual que cero o mayor que cero. Es decir, se requieren resolver desigualdades y ahí tenemos que recurrir al método de Sturm. Igual con la regla de Ruffini y esas cosas que ¿no? Son herramientas que tú tienes ahí a la mano que en cualquier momento la puedes necesitar. Ya, listo, gracias. Ya. Vamos a hablar un poco entonces de funciones como modelos matemáticos. Las funciones sirven para modelar, ¿ok? Para hacer modelos matemáticos, ¿no? Muchas relaciones que aparecen en las distintas ciencias o la vida cotidiana se expresan mediante funciones. Uno de los objetivos de las funciones es modelar cosas. Por ejemplo, un modelo que tiene que ver un poco con la economía, dice una fábrica que produce cierto artículo obtiene una utilidad de $300 por unidad, cuando la producción no excede las 800 unidades. Si la utilidad decrece $2 por cada unidad que sobrepasa los $800, expresar la utilidad de la fábrica como una función de los artículos producidos y hallar la utilidad si se producen 1200 unidades. Voy a pausar el video para que ustedes intenten hacer un modelo que describa esto que dijimos en este enunciado. Esta es una parte que es un poquito más compleja porque hay que construir uno la función, construir uno el modelo a partir de la información que le dan, ¿no? Vamos a pausar y ustedes intenten. Bien, ya tuvimos tiempo para pensar un poco. Les explicaba ahorita que uno se da cuenta que si son $300 por unidad, 300, si vendes una unidad son $300, si vendes dos unidades son $600, si vendes 3 unidades son $900, si vendes X unidades son 300 por X. Pero no puede ser así infinito porque entre más unidades vendas, más espacio necesitas de almacenamiento, más personal, más consumo de luz, etcétera, ¿no? Por lo tanto, cuando el tope pasa a las 800 unidades, empiezas a perder $2, por supuesto, no mucho, pierdes $2 por cada unidad. Entonces vas a restarle 2 por X. Va a llegar un momento en que tú dices, no me conviene exceder cierto número de unidades, porque como yo pierda $2 está bien, porque si vendía 300 y pierdo $2 no es tanto el problema. Pero si yo pierdo ya $1000 y me gano 300 por unidad, ya no es negocio, empiezo a perder, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo sería más o menos el modelo de esta función? Vamos a ver cómo sería el modelo de esta función. Sería esto que tenemos aquí. Si X está entre 0 y 800,
porque no puedo vender unidades negativas, ¿no? O no vendo nada, o vendo una unidad o dos. De hecho, ya yo sabría que como son unidades, X va a ser un entero. No puede ser X igual 3, 3,5, 3 unidades y media, no, no tendría sentido, ¿no? Quizás si tú decides vender pizzas y puedes vender media pizza, pues está bien, pero estamos hablando de unidades, ¿ok? Si vendes vehículos, tú dices cuántos vehículos vendías y tú no vas a contar, vendí un vehículo y vendí un motor y un caucho, no, ¿ok? Repito, estamos hablando de unidades, entonces sería 300 por X. Si X es mayor que 800, el exceso es X menos 800. O sea, ¿cuántas unidades superan las 800, no? Hay que buscar cuántas superan las 800 unidades. Entonces, la pérdida por unidad sería 2 por X menos 800. Creo que les decía ahorita, ¿no? Ahí teníamos que era 2 por 1 al principio. Dijimos que si vendemos 801 unidades, vamos a perder 2 por $1, ¿verdad? Si vendemos 802, serían 2 por $2. Entonces aquí no iría X directamente, porque X sería el número de unidades. X sería 801, por ejemplo. ¿Qué iría aquí? Aquí iría X menos 800. Si X es 802, aquí iría X menos 800 que me da 2. O sea que esta fórmula me sirve, ¿no? Esta es la cantidad fija que pierdo y este es el número de unidades que exceden a las 800 unidades, ¿no? Por lo tanto, uno sabía que por unidad, la utilidad por unidad sería de $300 menos esta cantidad. ¿Ok? $300 que yo ganaba, pero voy perdiendo $2 por cada unidad que sobrepase los 800, ¿no? En consecuencia, la utilidad sería, las primeras 800 las vendo al precio estándar de siempre, ¿no? Siempre las voy a vender completas, porque estamos hablando de si vendí 801, no es que vendí 800, para vender 801 uno tiene que vender 800, ¿no? Será la primera que vendí por 800 más la utilidad que exceda, ¿no? Va a ser, perdón, sería esto, ¿no? Las primeras 800 que las vendes a $300 por unidad, ¿verdad? Y en adelante, las que excedieron, ya sabes que las vas a ir vendiendo un poquito más barato, porque vas perdiendo, ¿no? Vas perdiendo esto que tienes aquí, ¿no? 1900 menos 2x. Y obtienes esta fórmula, ¿no? Una función cuadrada. Entonces, combinando esas dos cosas, la ecuación sería esta. Si X es entre 0 y 800, sería 300X. Y si X es mayor que 800, sería esto. ¿Ok? Fíjense que hacer el modelo hay que pensar, ¿no? Hay que pensar un poquito las ideas, no es directo como los otros problemas. Y esta es la parte que puede tener más peso para ustedes, más complicaciones para ustedes modelar. La otra pregunta me decían, ¿cuánto se gana si venden 1200 unidades? Bueno, como X es mayor a 800, se mete aquí. Se mete las 1200 en la ecuación, se sustituye, se sacan las cuentas y obtiene que la ganancia son $40,000, ¿no? Uno pudiera preguntarse si en algún momento puede perder. Bueno, él no va a perder, porque de alguna manera u otra siempre tiene esta posibilidad, ¿no? Fíjense que esto que está aquí es una función cuadrática, con este signo menos ella abre hacia abajo, ¿no? Y esto es una recta. Uno pudiera tratar de graficar esto, ¿no? Por ejemplo, si aquí está 800, 300 por X sería esto, ¿no? Aquí sería 300 por X, que son, ¿cuánto? 300 por 800. Son 3 por 8, 24, y le metemos 4 ceros. 240,000, ¿no? Aquí. Y aquí en adelante, él tiene una parábola, ¿no? Trasladada que abre hacia abajo. Posiblemente en principio suba todavía, pero después va a bajar. Entonces, ella va a tener un momento que va a tener pérdida. Entonces, tengan en cuenta eso para la hora de la gráfica, ¿no? Que nos puede interesar. ¿Cuánto es lo que él debe vender para alcanzar el máximo? ¿Es el máximo con esto o perdiendo $1 todavía gana más? Eso pudiéramos analizar cuál es el valor máximo de esta función, cuál es la utilidad máxima. Todo eso lo haremos cuando tengamos más herramientas como la derivada y ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver algunos problemitas propuestos que les voy a dejar a ustedes para que hagan de ejercicio. Anótenos ahí, o saquen en la foto como ustedes quieran. Dada la función f de x igual a x sobre x menos 1, encontrar estos valores.
f de 3, f de 1 más raíz de x, f de 2x menos f de 2, f de a más h menos f de a. Dada la función g de x igual x más x menos 2 al cuadrado sobre 4, encontrar estas cuatro cosas, g de 2, g de a más 2, g de a más h menos g de a. De cómo evaluar una función tengo un video también ahí en el canal. Podemos hacer alguna de estas cosas para tener, y esto es un rango que yo se lo había preguntado antes. ¿Cómo sería, por ejemplo, en este caso, en el caso 1, f de 2 más h menos f de 2? Vamos a hacerlo aquí. Vamos a compartir otra pantalla, la de la pizarra. ¿Qué función teníamos ahí? F de x igual ¿quién? La primera, como usted decía, señor. X sobre X más 1. No te oigo, ahora me duro. X X sobre X más 1. a x sobre x más 1, ¿verdad? Y yo pedía f de 2 más h menos f de h. Estas diferencias van a ser importantes cuando vayamos a buscar límites más adelante. Y es fundamental que usted sepa evaluar una función. Porque si no sabe evaluar la función, va a tener dificultades para calcular límites. Entonces, ¿quién sería f de 2 más h, por ejemplo? ¿Quién sería f de h? Bueno, f de h no tiene ciencia. F de h cambio la x por una h. Sería h sobre h más 1. F de lo que yo coloque aquí, de un arbolito, por ejemplo, sería un arbolito donde está la x sobre un arbolito sumándole 1, ¿no? Donde el arbolito es cualquier cosa, ¿no? Una variable, una x. ¿Quién sería f de 2 más h? Bueno, donde aparezca la x, voy a reemplazar 2 más h. Aquí arriba iría 2 más h. Aquí abajo iría 2 más h más 1. ¿Okay? Eso me daría 2 más h sobre 3 más h. Y por ende, este cálculo que debo hacer, f de 2 más h menos f de h, sería 2h, 2 más h sobre 3 más h, le restaría, dime, Kareli. No es f de h, o sea, es f de 2 más h menos f de 2. Ah, menos f de 2. Ah, muy importante. No importa, vamos a hacerlo aquí como tengo aquí. Ya voy a hacer 3 más h. Sería esa, ¿no? Pero como usted me dice claramente que f de 2, ¿quién sería f de 2? Exacto. F de 2 sería reemplazar aquí un 2, sería 2 sobre 2 más 1, o sea, 2 tercios. En lugar de ir, sería f de 2 más h menos f de 2, si lo quiero calcular, sería entonces f de 2 más h, que es 2 más h sobre 3 más h, le voy a restar 2 tercios. Y esto es un algebrito de Baldor, ¿no? Este por este me daría 6 más 3h menos 6 menos 2h sobre 3 por 3 más h. Bueno, aquí con cuidado más bonito sería 3 por 3 más h y arriba quedaría 6 más 3h menos 6 menos 2h. Cancelo 6 con 6, 3h, el resto de 2h me da h. Esto me daría h sobre 3 más 3h. Hay que aprender a hacer estas manipulaciones porque nos van a ser útiles cuando debemos buscar límites, ¿no? ¿Le quedó claro esto, verdad? ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna pregunta? Ok. Vamos a compartir pantalla de nuevo con la presentación. Entonces ya saben, lo mismo hay que hacer con estos de acá y con este buscar dominio y rango como ejercicio, ¿ok? Vamos a ver si continúa acá. Aquí tienen más ejercicios interesantes para ustedes.
allá el dominio y rango, dominio nada más, ¿ok? De estas tres funciones. Y estos dos problemas que quiero que los piensen bastante porque les van a llevar su tiempito a analizarlo. Un hotel tiene 40 habitaciones. El gerente sabe que cuando el precio por habitación es de $30, todas las habitaciones son alquiladas. Es como el equivalente que cuando se venden 800 unidades, todas se venden, ¿no? Pero por cada $5 de aumento en una habitación se desocupa. Cada vez que sube $5 al precio, una habitación se desocupa. Si el precio de mantenimiento de una habitación ocupada es de $4, expresar la ganancia del hotel como una función del número de habitaciones alquiladas. ¿Ok? Piensen un poquito esto, de tarea. Tengan en cuenta que eso es importante. Háganse problemitas numéricos, porque si son 40 habitaciones, saben cuánto va a ganar ya. Porque si 40 por 30, ya sé lo que gana él. Pero si es 41, la cosa cambia. No, ojo, tengan en cuenta que el precio por habitación ocupada es de $4. ¿Ok? Aquí estamos hablando nada más de cuántas habitaciones hay y el precio. Entonces tengan en cuenta que la utilidad, que es lo que van a buscar ustedes, o la ganancia de X, es ingreso menos costos. El ingreso es precio por unidad, P por X, precio por unidad. Y el costo, bueno, es lo que usted gasta, ¿no? Entonces aquí tienen que tener en cuenta cómo escriben eso para hacer este modelito. Y el segundo modelo que van a pensar es similar al anterior, cuando la producción diaria no sobrepasa las 1000 unidades de cierto artículo, si obtiene una utilidad de 4000 pesos, aquí dicen dólares, lo que sea, ¿no? Por artículo, ¿no? Cuando la producción diaria no sobrepasa las 1000 unidades, ¿no? Parecido a lo que hicimos ahorita de las 800 unidades, ¿no? Pero si el número de artículos producidos excede las 1000 unidades, la utilidad por los excedentes disminuye 10 pesos por cada artículo que excede los 1000. Expresar la utilidad diaria del productor como una función del número de artículos producidos. Entonces, en estos problemas se los dejo tarea para que los piensen y hagan los modelos. Cómo modelar cada una de esas funciones. ¿Ok? Sacaron la fotico ya, ¿verdad? De todas maneras, yo les dejo grabado esto en el canal, así que no hay problema. Ahí podrán revisar los ejercicios propuestos que tienen ahí. Vamos a hablar un poquitito de álgebra de funciones. Para avanzar en esta misma línea, ¿no? Bueno, la álgebra de funciones es que tienes dos funciones reales y un número real R. Tú puedes definir la suma de funciones, puedes sumar dos funciones, y el dominio de la suma es la intersección de los dominios, ¿no? El dominio de la primera función intersectado con el dominio de la segunda función. Si tienes la diferencia, igual se pueden restar la diferencia evaluada en X es la primera función evaluada en X menos la segunda función evaluada en X. Y el dominio va a ser la intersección de ambas funciones. Si tienes el producto de dos funciones, igual f por g de x, f de x por g de x. Y el dominio va a ser la intersección de ambos dominios. Y si tienes un escalar r multiplicado por una función, entonces eso es la función evaluada en x multiplicado por el escalar. Y el dominio va a ser el mismo dominio de la función f. Cuando tengas un cociente, f sobre g evaluado en x es f de x sobre g de x, y el dominio es la intersección de f, del dominio de f, con el dominio de g, intersectas el dominio de f con el dominio de g, y le quitas los valores que anulan al denominador, que hacen 0 a g de x. Esa es la forma de operar funciones, por eso se llama álgebra de funciones. Cómo sumo, cómo multiplico, cómo resto, cómo divido dos funciones, y cómo se comporta el dominio en ese caso. Por ejemplo, si tengo la función f de x igual raíz de x, g de x igual raíz de 9 menos x, y r es el escalar 5, se puede pedir a un estudiante halle f más g, f menos g, f por g, r por f y f sobre g. Ahí están todos los elementos. Suma, resta, multiplicación, multiplicación por escalar y división de funciones. F más g es muy sencillo. Primero, recuerden que en todos los casos, si ustedes miran aquí atrás, en todos los casos necesitamos buscar el dominio de f y el dominio de g para intersectarlos, ¿verdad? Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es buscar el dominio de f y el dominio de g. Primero calculamos el dominio de f. Bueno, f es una raíz de índice par.
La cantidad subradical, que es x, tiene que ser no negativa, mayor o igual que 0. Por lo tanto, el dominio de f es 0 más infinito. El dominio de g es una raíz de índice par. La cantidad subradical debe ser no negativa, por lo tanto, 9 menos x cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Paso el x cuadrado para allá a restar, o si usted quiere, más bonito aquí, podría factorizar 3 menos x por 3 más x. Aplicar el método de Stur, buscar las raíces que eran 3, menos 3 y 3. El elemento de prueba que, por ejemplo, el 0, le da positivo aquí, y usted podría ver que aquí le da negativo, aquí negativo. Positivo entonces entre menos 3 y 3. Este es el dominio de esta función. Aquí lo tienen, ¿no? De la función g. Ya tengo el dominio de f. Tengo el dominio de g. ¿Ok? Entonces puedo buscar el dominio de la intersección. Perdón, la intersección no, perdón. La intersección de los dominios, quise decir. Intersecto ambos dominios. Intersecto el dominio de f con el dominio de g. Ya saben cómo se intersecta. Se dibujan en una sola línea los dos, ¿no? Uno va desde menos 3 hasta 3. Vamos a dibujarlo con un rayado en este sentido. Y el otro está de 0 hasta más infinito. Aquí está el 0 hasta más infinito. Y lo rayamos en sentido contrario. Donde se cruzan las líneas es en esta partecita de aquí. Es entre 0 y 3. La intersección es 0, 3 cerrado, ¿no? Ya con ese elemento de intersección yo puedo responder varias de las preguntas de arriba, ¿no? Vamos a ver. ¿Quién sería f de x más f de g? Bueno, f de x más g en x es f de x más f de g, f de x raíz de x, y f de g es 9 raíz de 9 menos x cuadrado. Y el dominio de la intersección de los dominios que vimos que era 0, 3. ¿Quién sería f de x menos f de g? Bueno, igual, pero con un signo menos aquí. Y el dominio es el mismo, intersección de los dos dominios. Intervalo 0, 3. ¿Quién sería el producto? Bueno, multiplicarlos así, ¿verdad? Coloco una sola raíz si quiero así, y el dominio es 0, 3, porque es el mismo dominio, es la intersección del dominio de f con el dominio de g. Multiplicar por un escalar, bueno, es 5 veces raíz de x, y el dominio es 0 más infinito, porque en este caso el dominio de r por f es el mismo dominio de f. Y el dominio de f dijimos que era 0 más infinito, así que nos da dominio 0 más infinito. En el cociente, ya sabemos cómo hacemos el cociente, colocamos arriba la f, debajo la g, coloco una sola raíz y me queda así. El dominio va a ser el dominio de intersección, que es este que tengo aquí, ¿verdad? Este es el dominio, perdón, la intersección de los dominios, que es el dominio de f intersectado con el dominio de g, menos los x tales que g de x vale 0. ¿Cuándo vale 0 el denominador? Esto vale 0 en 3 y menos 3. Entonces hay que quitarle 3 y menos 3. Pero como el menos 3 no estaba, solo le vas a quitar el 3. Porque quiere decir que el dominio va a ser el intervalo 0, 3 abierto. ¿Le quedó claro eso? Háblenme, no me dice nadie nada. ¿Le quedó claro o no? Sí, sí. Ok. Entonces ya sabemos, repito, para el cociente, busco el dominio de f, lo intersecto con el dominio de g y le resto los valores que anulan al denominador, que hacen 0 a f. Le quito 3 y menos 3. Como aquí no estaba menos 3, no se lo voy a quitar porque no lo tiene. No le puedo quitar lo que no tiene. Entonces sería 0, 3 restándole nada más el número 3. La composición de funciones es un poquito más delicada. Cómo se componen funciones. Y eso lo vamos a tratar en la próxima clase. Por lo pronto vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias por estar conectados al canal. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activar la campana de notificaciones. Revisar la lista de reproducción que corresponde a funciones que tienen esto y tiene otras cosas inclusive, como evaluar funciones, como calcular el dominio, rango, lo pueden ver en el canal. Y bueno, seguimos en contacto. Déjenme las preguntas si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la iré respondiendo. Saludos, nos vemos.